Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenidos a Bioparasá con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel Luis. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal? Ya habrán visto la conexión que ha establecido el profesor entre la Parasá, Vayera, y Marcel Marceau. ¿Ahora nos explicas? Sí. ¿Cómo has establecido esa unión? Muchos ¿Y por qué? pensarán que la conexión pues pudiera ser históricamente por el tema de la queidad, pero realmente por qué he cogido yo hoy este personaje ha sido precisamente porque tanto nuestro patriarca Isaac como Marcel Marceau fueron personas que a lo largo de toda su vida fueron bastante calladas y se dedicaron más a hacer, curiosamente, que hablar, porque Isaac solamente recuerdo ahora que habla en la Torah fundamentalmente dos veces, cuando llega Rivka y cuando tiene lugar el diálogo primero con Jacob por el tema de la primogenitura y cuando Isaac rechaza a Esaf como primogénito tras haber bendecido a Jacob. Claro, y bueno, seguro que todos ustedes lo saben, pero Marcel Marceau es el mimo, el actor mudo por excelencia, ¿no? Marcel Marceau, curiosamente, es un personaje que nació el 22 de marzo del año 1923 en Estrasburgo, en Alsacia, francesa, donde tuvo la suerte de tener una familia que, aunque el padre era un humilde carnicero, kasher, sin embargo, le gustaba muchísimo la música, el canto y el voseo. De hecho, él quería haber sido cantante en vez de carnicero. Y la madre, curiosamente, era una mujer muy amante de los libros que le inculcó a su hijo el afán por la lectura. Y por si fuera poco, cuando la familia se tuvo que trasladar de Estrasburgo a Lille, pues allí vivía la tía Fanny, que era una cinéfila empedernida, la cual pues le llevaba a Marcel Mangel, si lo decimos en alemán, o Mangel, que sería en francés, al cine a ver las películas de Charlie Chaplin. Y el personaje de Chaplin, de todos nuestros oyentes conocidos, Charlot, pues ejerció una influencia extraordinaria en toda la carrera de artista teatral de Marcel Marceau. La familia vuelve de Lille a Estrasburgo en el año 38. Y allí en el año 38, Marceau estudia en el Liceo Fustel de Coulanges, donde conoce a Germaine Müller, su primera novia, por decirlo de alguna manera, de la cual se tuvo que separar durante la ocupación nazi y de la cual, curiosamente, no volvería a saber
hasta el año 1990, cuando ella le mandó un anillo de oro. ¡Wow! ¡Qué historia! Una historia preciosa. En el curso 38-39, Marcel es considerado el mejor alumno de poesía de la escuela y además el mejor actor de la compañía teatral del colegio. Viene la ocupación alemana. Se tienen que marchar a Uña de Caballo de Estrasburgo y se traslada a Limos. En Limos se libra de una redada de los nazis, en la cual, si es capturado, el padre, que luego sería posteriormente trasladado a París y desde la estación de Bobigny fue conducido al campo de exterminio de Auschwitz, donde falleció en el año 1944. Marcel, por presiones de su primo Louis y de su hermano Simón, ingresa en el año 42 en la Resistencia francesa, donde curiosamente adopta el seudónimo que le haría célebre, Marceau, y allí va a estar combatiendo hasta que, después de acabada la contienda, se metió en el primer ejército francés y fue destinado a la Alemania recién liberada del nazismo y cuatripartita entre las potencias aliadas vencedoras de la guerra. Con lo cual, pues le vino muy bien para recuperar su alemán e incluso perfeccionarlo. De allí, Marceau regresa a París. Y en París, pues tiene la suerte de crear una compañía en el Teatro de la Poste o de Bolsillo de París, en el cual empieza su primera andadura teatral. Es en esta escena donde aparece 2 años después el personaje que le haría celebérrimo en todo el mundo y que llevaría el nombre de Bip, como Bip Bip, el cual, pues como se acordarán nuestros oyentes más o menos coetáneos, es decir, que pasan de los 60 como un servidor, pues Marceau era la encarnación del clochard, el vagabundo. Un poco su versión de Charlotte, ¿no? De Charlotte, claro, de la Francia de la época, pero además, curiosamente, poniéndose también la cara blanca como hacía Charlotte, los labios pintados de un rojo intenso, llevaba un sombrero de copa y también una flor roja, con lo cual, pues era un personaje que reflejaba extraordinariamente lo que era la vida de posguerra. Con él y sus espectáculos funda la compañía Marcel Marceau, que además
empieza a hacer su andadura teatral con una adaptación del Capote de Nikolai Gogol, adaptado a la Francia de posguerra. Luego también hace obras como Una tarde de circo, París triste, París alegre. Y aquí comienza una época muy importante porque Marcel Marceau empieza también paralelamente una carrera cinematográfica en la que llegaría a participar en 26 películas. ¿Y eso es lo que le hace internacional, lo que le hace internacionalmente conocido? Eso le hace internacionalmente conocido y sobre todo también el hecho de que el cineasta y guionista Alejandro Jodorowsky le contrate para hacer su primera película como director, con lo cual Marcel pasa a ser conocido por una parte en la Argentina, Sudamérica, y de ahí, evidentemente, pasa a ser conocido en Estados Unidos, donde empieza a pasar numerosas temporadas. Menuda pareja Jodorowsky y Marceau. Y Marceau. Pero lo más interesante es que conoce también en ese transcurso de los años a Pierre Berry. Pierre Berry es un antiguo alumno también del liceo donde él había estudiado en Estrasburgo, pero habían coincidido en años diferentes. Donde había sido excelente en poesía, ¿no? Claro. Y Berry le va a dirigir todos los espectáculos hasta 1979. Y además va a hacer una cosa muy divertida, que es diseñar todas las pancartas con que se presentaban los números de Marceau y también todos los decorados de la escena teatral. Con lo cual, Marceau empieza a hacer viajes por todo el mundo y se convierte, evidentemente, en un artista de reconocimiento internacional. Actúa también, evidentemente, en toda Europa y acaba siendo reconocido en el año 75 como miembro del Tribunal de Honor Artístico del Castillo del Papa de Aviñón, que es uno de los premios teatrales hasta el día de hoy más importantes de la República Francesa, y es a partir de este momento cuando también le empiezan a caer numerosísimos honores. Caballero de la Legión de Honor, caballero de la Orden de Molière, miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia, y se convierte evidentemente no solamente en un gran embajador de la escena francesa, sino también en un emblema de Francia a nivel mundial, lo cual también le sirve evidentemente pues para que en París entre en la Compañía Internacional de Mimo, que estaría radicada en el sótano del teatro de la Porte de Saint-Martin desde el año 1978 hasta el año 2007, en que tuvo que cerrar porque el Ayuntamiento de París le recortó las ayudas y
el pobre Marceau tuvo que sacar a subasta todos los bienes culturales que tenía en su casa. Tenemos que terminar ya. Tenemos que quedarnos en silencio como Marceau, pero una última pregunta. ¿Por qué decide ser mimo? ¿Por qué decide no hablar Marceau? ¿Se sabe? Marceau yo creo que fue por influencia de Charlot fundamentalmente. Es decir, él lo que intentó crear fue un personaje como Charlot, pero en el mundo francófono y en una época también muy similar a la de Charlot en los años 20, es decir, una época de precariedad dura de la Primera Guerra Mundial posterior al Tratado de Versalles, es decir, una situación donde la vida para la mayoría de las personas en Europa era bastante difícil. El Charlot judío, Marcel Marceau. El Charlot judío, Marcel Marceau.